Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con la caída del hombre. Hemos visto en la introducción que el principio divino constaba de tres partes principales: el ideal, la pérdida del ideal y el proceso de recuperación del ideal. ¿Sí? El ideal de Dios, la pérdida del ideal, o sea, la caída del hombre, y luego el proceso para la recuperación de ese ideal. La restauración de ese ideal. Quiere decir que lo que hemos visto hasta ahora fue el ideal de Dios, entender cuál fue la razón por la cual Dios nos creó, y vamos a comenzar ahora a tener una definición bien clara del origen del mal y un entendimiento de qué fue lo que ocurrió, por qué el hombre cayó, por qué Dios tuvo que permitir que el hombre cayera, o sea, Dios no pudo impedir esta caída, y después más adelante veremos cuál es el proceso para salir de ese estado caído. Entonces ahora vamos a ver la caída del hombre. Si nosotros leemos en la Biblia, en Romanos capítulo 7, versículo 18 en adelante, Romanos 7, 18. Vemos acá una situación típica de una persona. Estas son las palabras de Pablo, quien era un cristiano especial, elevado espiritualmente, con condiciones únicas, y sin embargo, muy honestamente, él mostraba que todavía no había alcanzado el nivel de un hombre ideal y que en su lugar existía un conflicto en su interior, una contradicción entre el bien y el mal. Él decía así: pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, o sea, según mi parte interna, yo me complazco en hacer la voluntad de Dios. Pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón, y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Quiere decir que, como vimos en la primera conferencia, el hombre fue creado para tener su mente y su cuerpo centralizado en un propósito, que originalmente sería un propósito de bien, o sea, centralizado en Dios mismo. Esto sería un hombre perfecto que reflejaría las características de Dios. Un hombre de carácter, un hombre centralizado en el bien. Sin embargo, según lo que acabamos de ver, San Pablo reconocía que él tenía una contradicción entre el bien y el mal, que por un lado él quería hacer el bien pero no era libre de realizarlo, y en su lugar se le presentaba el mal. O sea que el hombre no es libre de realizar el bien que siente en su interior. Quiere decir que podríamos definir esto gráficamente más o menos así. Su mente y su cuerpo, si bien pueden desear un propósito bueno, a veces termina realizando un propósito malo. ¿Sí? Muchas veces quiere estar centralizado en el bien y termina estando centralizado en el mal. Y obviamente no se pueden realizar las dos cosas. El bien y el mal tienen una contradicción dentro de sí. Hay una lucha, un conflicto entre el bien y el mal. Nunca se puede realizar algo que sea bueno y malo al mismo tiempo. Quiere decir entonces que esta mente y este cuerpo encuentran este conflicto, y a esto podemos llamarlo hombre caído. Es la situación del hombre caído.
Y no podemos negar que a nosotros nos ocurre lo mismo. Sería muy hipócrita decir, bueno, este era el problema de San Pablo, ¿no? Pobrecito él, ¿no? Obviamente, cualquier hombre actual desearía tener el nivel espiritual que tenía San Pablo. Sin embargo, él con mucha honestidad reconoció que aun cuando él era un modelo para la humanidad, para muchos hombres, y lo fue durante miles de años, aún así existía todavía dentro de sí mismo este conflicto entre el bien y el mal. ¿Y quién no ha sentido alguna vez remordimiento de conciencia? ¿Por qué sentimos remordimiento de conciencia? Se supone que si nosotros no tuviéramos una tendencia de realizar el bien, cuando hacemos el mal no tendríamos por qué arrepentirnos. Sin embargo, hay una parte interior, una parte dentro de nosotros, en nuestro interior, que nos impulsa a realizar el bien. Y si al final terminamos realizando el mal, sentimos que una parte de nuestro ser sufre. Y a eso lo llamamos remordimiento de conciencia. Hay un conflicto entre el bien y el mal dentro de nosotros. A esto lo habíamos llamado ¿cómo también? Lo habíamos llamado fundamento o base de 4 posiciones. ¿Sí? Fundamento de 4 posiciones. Y dijimos que esto era una ley universal. La ley de dar y recibir, centralizado en un propósito, entre sujeto y objeto, y que producía un resultado. Quiere decir que en la naturaleza podemos observar que el fundamento de 4 posiciones es una base fundamental para que cualquier cosa exista. Sin embargo, ¿esto qué es? Si contamos acá, no hay 4 elementos, hay 5 elementos. Quiere decir que hay un elemento que está de más, hay un elemento que está sobrando. Obviamente es este. Originalmente el hombre, este hombre, fue creado para ser un recipiente del amor de Dios. El hombre fue creado para tener un contenido espiritual. Internamente nosotros deberíamos tener un valor espiritual único y absoluto, que es el amor y la verdad de Dios. Deberíamos contener el amor y la verdad de Dios, deberíamos ser una encarnación de los principios universales. La palabra recipiente proviene de la palabra recibir, ¿sí? Un recipiente sería un recipiente. O sea, el hombre fue creado para ser un recipiente del amor de Dios. Debería tener la capacidad de poder recibir y contener el amor y la verdad de Dios y los principios universales. Digamos algo así, ¿sí? El amor y la verdad de Dios sería nuestro contenido espiritual. Nosotros seríamos la encarnación de las leyes y principios universales, seríamos la imagen visible del Dios vivo. Este sería nuestro contenido. Tendríamos valor porque tenemos un contenido. Y nos sentimos llenos, nos sentiríamos llenos, ¿no? Sentiríamos que tenemos ese valor dentro de nosotros. Ese contenido nos haría estar siempre inspirados. El hombre que tiene un contenido, que tiene un propósito, que tiene un ideal, siempre vive inspirado. Ahora imaginemos que este recipiente cae y se hace un orificio por donde comienza a derramar su contenido. Ahora tiene un doble propósito. Por un lado tiene el propósito de contener y por otro lado tiene el propósito de derramar. Un propósito es contradictorio con el otro. Automáticamente un propósito anula al otro. ¿Sí? ¿Podríamos llamar a esto un recipiente? ¿Tiene capacidad de recibir? No sabe cómo recibir, porque lo que recibe lo derrama. Solamente podríamos llamarlo un falso recipiente. Es un falso recipiente. Quiere decir que esto no podemos llamarlo un hombre verdadero. Esto es un hombre falso. Porque acá hay un elemento que está de más. Este orificio en este recipiente está de más, no debería estar. Y anula y destruye su valor original. ¿Sí? Porque lo convierte, repito, en un falso recipiente. Del mismo modo, en el hombre hay un elemento que está de más. El impulso del hombre a realizar el mal es como un orificio o un agujero en su carácter. El hombre tiene como un defecto en su carácter. Este defecto en este recipiente lo convierte en algo inútil. Esto convierte al hombre en algo inútil. Está perdiendo constantemente su contenido.
Esta contradicción hace que el hombre se sienta miserable. Por eso San Pablo decía, qué hombre miserable que soy, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Él sentía que por las tentaciones carnales, al final terminaba a veces contradiciendo sus propios ideales. ¿Quién no ha sentido eso alguna vez? ¿Quién no ha sentido, ¿no?, la falta de contenido interno? Bueno, ¿qué tan grave es eso? ¿Podemos confiar en una persona que siempre vive en una contradicción constante? Muchas veces cuando esta persona habla del bien, habla de amor, habla de ideales, ¿no?, sentimos que es sincero. Pero mientras no entienda cuál es el conflicto que lleva en su interior, en cualquier momento puede traicionar ese ideal. ¿Se entiende? Por esa razón, el hombre caído vive vacío. Siempre está vacío. Siempre siente que de algún modo está perdiendo su contenido. Ahora, Dios nunca deja de dar este amor y verdad. Esta es esa energía que nosotros decíamos antes, ¿sí?, esa energía universal que tenemos. Pero el impulso de realizar el mal hace que el hombre pierda, ¿no?, termina perdiendo esta energía. Haciendo el mal, termina desaprovechando esta energía. Y este es un vacío constante en el hombre. Esta contradicción hace que este recipiente, repito, pierda su valor. Por lo tanto, esta contradicción hace que nosotros sintamos que no tenemos valor. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer el hombre? Esto lo digo como introducción para que todos entendamos que el único modo es localizar, entender e interpretar el origen del mal y cómo se manifiesta este mal dentro de cada uno de nosotros. Al principio, es difícil eliminar por completo el mal en el hombre. Es difícil eliminar completamente la naturaleza caída. Entonces, ¿qué hacer? ¿No hay esperanza? Algunos pueden pensar, bueno, durante miles de años el hombre no pudo eliminar su naturaleza caída. ¿Qué hacer? Imaginémonos que alguien tiene que utilizar sí o sí este recipiente, no lo puede tirar, y pone su dedo acá, ¿sí?, y oprime un poco. ¿Se va a llenar o no? Sí, se va a llenar. ¿Lo puede utilizar o no? Sí, pero si lo quita, después se derrama. Si lo quita, se derrama. Pero si no lo quita, no se derrama. Significa no solucionó por completo el problema, pero está bajo su control. ¿Sí? Lo puede contener. Si el hombre puede contener su naturaleza caída, si el hombre la interpreta, la entiende y de algún modo no la manifiesta, la puede contener y deja que se llene un contenido espiritual, ese mismo contenido espiritual va a terminar sellando al final esto. ¿Sí? O sea, si nosotros contenemos nuestra naturaleza caída, de algún modo practicamos un principio constante. Yo dije al principio que la práctica constante de cualquier fenómeno, de cualquier cosa que hagamos, nos convierte en maestros. ¿Sí? La práctica constante de ciertos principios terminan encarnándose en el hombre. Toda su personalidad termina siendo lo que él practica. El hombre es un animal de hábitos, ¿sí?, de hábitos constantes. El problema es que nosotros hemos incorporado hábitos malos, constantemente hemos tenido hábitos malos en nuestra vida. Pero si aprendemos a contener nuestra naturaleza caída y de algún modo nos llenamos de principios verdaderos y aprendemos a habituarnos viviendo dentro de esos principios, con ciertos ideales, llega un momento que ese mismo hábito termina adormeciendo, ¿sí?, anulando esa contradicción. ¿Se entiende? Ahora digamos que yo pongo el dedo acá, por ejemplo. ¿Va a funcionar? No. ¿O acá? ¿O acá? ¿O acá? ¿Va a funcionar? No. Tengo que saber exactamente dónde está mi problema. ¿Qué clase de problema yo tengo? ¿Cómo se manifiesta la naturaleza caída en mí? ¿Sí? Cada uno tiene que saber cuál es la tendencia, ¿no?, cómo es la naturaleza caída. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la importancia de saber diferenciar completamente el bien y el mal? ¿Sí? Cuanto uno tiene más y más claro la diferencia entre bien y el mal, mucho más puede elegir correctamente el camino del bien. ¿Sí? Puede controlar el mal si sabe reconocerlo, si sabe cómo se manifiesta este mal. Nosotros hablamos de que el individuo tiene dos tipos de alimentos, los alimentos espirituales y los alimentos físicos, ¿verdad? Cuando nosotros
nos alimentamos correctamente, nuestros sentidos funcionan correctamente. Si nosotros nos debilitamos y nos falta alguna sustancia química o alguna vitamina en nuestro organismo, se empiezan a debilitar nuestros sentidos, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa con el espíritu. Cuando el hombre por un tiempo no recibe elementos espirituales claros, amor y verdad, empieza a olvidar leyes y principios universales o empieza a ignorarlos, empieza a debilitarse espiritualmente. Si una persona se debilita físicamente por falta de una sustancia, ¿cuál es el sentido que se debilita primero? Digamos que ustedes están débiles, ¿no? Hay una sustancia que no se están alimentando bien, no se están nutriendo correctamente. ¿Cuál de sus sentidos se va a debilitar primero? ¿Van a empezar a oír mal? ¿O su tacto se va a debilitar? ¿Sí? ¿O el gusto? La vista. La vista va a ser el primer sentido que se va a debilitar. ¿Sí? Exactamente lo mismo pasa con el espíritu. Si una persona está debilitada espiritualmente, no va a poder ver claramente la diferencia entre el bien y el mal. Cuando una persona tiene la vista debilitada, ¿no? Y quiere ver un cartel, digamos que tenemos un cartel a cierta distancia con letras no muy grandes, y una persona tiene problemas en la vista, va a ver que hay un cartel y va a ver que hay algo escrito. ¿Les pasa o no? ¿Sí? Digamos que tiene algo lo suficientemente lejos como para que no lo puedan leer. O que quizá no está tan lejos, pero ustedes tienen un problema en la vista. Entonces, en un momento ustedes ven que en el cartel hay algo escrito. Pero ¿por qué no pueden distinguir lo que está escrito? Porque se le están mezclando las letras. La separación que existe entre letra y letra ya no existe para ustedes. Ustedes lo ven mezclado. ¿Se entiende? Exactamente pasa lo mismo con el espíritu. Cuando la persona no está muy clara, cuando la persona no recibió alimentos espirituales claros, se le mezcla el bien y el mal. ¿Sí? Están mezclados, no puede distinguir el bien y el mal. Y en el momento de tomar una elección en la vida, termina confundiendo el bien y el mal. Casi le dan lo mismo. Si sucesivamente sigue eligiendo incorrectamente, su vida termina hecho un desastre. Esto nos muestra claramente que a medida que nosotros vamos entendiendo, repito, a medida que nosotros tenemos un contenido espiritual y vamos entendiendo más claramente las leyes y principios, podemos distinguir mucho mejor la diferencia entre el bien y el mal. Anteriormente vimos la conferencia del ideal de Dios, ¿verdad? Lo más claramente posible. Por supuesto que podemos todavía explayarnos más, pero fue lo suficientemente claro como para poder interpretar cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Dios quería, cuáles son las leyes y principios con los cuales Dios creó el universo. Ahora ya acá ustedes pueden ver más claramente. Si ustedes tienen que elegir entre esta clase de hombre y esta, ¿cuál elegirían? ¿Cuál preferirían las mujeres que sea su esposo? ¿Una persona así o una así? ¿Cuál preferirían los hombres que sea su esposa? ¿Una mujer así o una así? ¿A quién preferirían tener por amigo? ¿A quién preferirían tener por socio, por hermano o por hijo, etcétera, etcétera? Está muy clara la diferencia. A medida que vamos entendiendo los principios universales, nos vamos dando cuenta que aquel hombre que tiene principios claros, que tiene ideales claros y que también conoce su naturaleza caída, pero la tiene bajo control, es una persona que puede tener cierto contenido y con este contenido puede actuar más correctamente, puede servir para algo. ¿Se entiende? Quiere decir entonces que en la medida que estamos alimentados espiritualmente vamos a distinguir, así como esto, tan claro, la diferencia entre el bien y el mal. Hoy en día debemos educar a la humanidad la diferencia entre el bien y el mal. Porque constantemente observamos ejemplos en todos lados, en la televisión, en programas. Las personas que conocen más de los principios universales terminan más escandalizados. No sé si ustedes ya han experimentado esto, pero a veces escuchan un programa de televisión y se está diciendo algo que es una barbaridad, algo que es una violación total a principios universales, y se lo dice con un descaro total, ¿sí? Ahí aparecen a lo mejor mujeres sin principios, inmorales, hombres también diciendo groserías, transmitiendo constantemente mensajes negativos, inmorales, bajos, muchas veces mensajes subliminares, así como, ¿no?, en segunda posición, educando de mal modo a la juventud. Y la persona que interpreta más claramente eso, se da claramente cuenta de la trampa y la mentira que hay. Sin embargo, la persona que a lo mejor produjo el programa, a lo mejor la misma persona que dirige el programa, que se siente que es culto, que se siente que el programa es muy divertido, no se da cuenta que está haciendo daño a la sociedad. Es indispensable
que nosotros mismos entendamos para educar a la humanidad lo antes posible la diferencia muy clara entre el bien y el mal, porque no es de ningún modo lo mismo. Y en la medida que el hombre siga practicando inconscientemente el mal, va a llegar un momento que el fundamento mismo que él establece lo va a consumir y destruir a él mismo. ¿Se entiende? Si seguimos sembrando el mal a nuestro alrededor, de algún modo, por ejemplo, los traficantes de droga, ellos a lo mejor piensan que están haciendo un buen negocio, pero a muchos les ocurre lo mismo que le pasó al faraón en Egipto. ¿Se acuerdan que, los que conocen algo de las Escrituras, venían muchas plagas, ¿no? Había plagas y pestes, una detrás de otra, hasta que por último, la última de las plagas fue que se empezaron a morir los niños en Egipto. Y al faraón no le importaba nada, estaba endurecido, hasta que murió su propio hijo. Cuando murió su propio hijo, entonces ahí empezó a darse cuenta que realmente el poder de Dios se estaba manifestando a través de Moisés. Pero ya era tarde, ya su hijo había muerto. Y yo sé que le pasa eso a muchas personas del mal. Siembran el mal pensando que están cosechando para ellos algún propósito. Pero después tanto siembran el mal que termina encerrándolos a ellos mismos. Porque ellos mismos no pueden confiar en la sociedad, porque están rodeados de maldad. Y mucha de esa maldad la crearon ellos mismos. ¿Se entiende? No sirve, no es buen negocio. Hay que educar a la humanidad definitivamente, ¿no?, en la diferencia entre el bien y el mal. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Bueno, ¿cómo se originó el mal entonces? ¿Y por qué Dios permitió el origen del mal? ¿Y qué es el mal? ¿Cómo podemos definir qué es el mal? Primero observemos un poquito la historia de la Biblia. Jesús dijo: os he dicho todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no les hablaré más en símbolos y parábolas. Quiere decir que muchas cosas de la Biblia están escritas en forma simbólica, pero eso no quiere decir que debamos descartarlo, ¿no? A veces tenemos la tendencia a decir: pero esto es simbólico, por lo tanto no tiene nada que ver. No, el hecho de que sea simbólico significa que tiene un gran mensaje, solamente hay que entender la clave que está definiéndonos cuál es ese verdadero mensaje. Entonces, en la Biblia se habla del origen del mal, cuenta una historia ahí. Dice que Dios creó al hombre, a Adán y Eva, en el jardín del Edén. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Nosotros sabemos que Adán y Eva tenían que crecer hacia la perfección, ¿sí? Dios había creado a Adán y Eva y les había dado los 3 mandamientos, las 3 bendiciones: creced, multiplicaos y dominad. Pero dice que en el jardín del Edén había 2 árboles que estaban en el centro del jardín del Edén. Uno de esos árboles se llamaba el árbol de la vida. Y el otro árbol, que estaba a su lado, se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo esto en el jardín del Edén, que, como dije, significa el jardín de la alegría. Y este árbol tenía un fruto. Y Dios le había dicho a Adán y Eva que ellos no debían comer de este fruto. El día que comas de este fruto ciertamente morirás. Ya hay algunas cosas extrañas. Primero, el mismo nombre de estos árboles. ¿Por qué un árbol se tiene que llamar el árbol de la vida? ¿Por qué un árbol se tiene que llamar el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué Dios va a crear algo que esté prohibido para el hombre cuando todo lo que Dios creó lo creó para el hombre? ¿Y por qué los 2 árboles estaban en el centro del jardín del Edén? Porque si yo tengo un ambiente que tenga medidas específicas, bueno, yo puedo decir cuál es su centro, ¿sí? Yo trazo sus diagonales y donde se cortan sus diagonales puedo decir que ese es el centro geométrico de ese espacio, ¿sí? Pero que los 2 árboles estén en el centro del jardín del Edén, ¿qué significaba? ¿Que el jardín del Edén tenía un paredón? ¿Tenía medidas específicas? ¿Por qué estaba en el centro del jardín del Edén? ¿Será un centro geográfico mismo? Y ahí no termina de extrañarnos esta historia, porque también había otro elemento más, que era una serpiente.
Pero no era una serpiente común y corriente. Era una serpiente que hablaba, era inteligente, era seductora y era muy convincente además. Porque hasta pretendía saber más que Dios. Y no solamente lo pretendía, sino que al final terminó convenciendo al hombre de que realmente era así, de que realmente sabía más que Dios. Porque dice la Biblia que la serpiente le dijo a Eva, ¿por qué no comes del fruto? Y Eva le dijo, no, porque Dios dijo que el día que coma del fruto moriré. Y la serpiente dijo, bueno, pero yo te digo que no. Aunque Dios te haya dicho que sí, yo te digo que no. O sea, tenía la soberbia inclusive de decir, mira, aunque tú no lo creas, yo sé más que Dios. Y tan convincente era que terminó convenciendo a Eva, porque la Biblia dice que sí, que Eva al final, en esta relación recíproca entre ella y la serpiente, terminó comiendo del fruto. Y al final también convidó del fruto a Adán. Y este fue el origen del mal. Y entonces ellos tuvieron que salir del jardín del Edén. Dios tuvo que echarlos del jardín del Edén. En realidad es bastante fácil darse cuenta de que en realidad es simbólico. Hay muchas cosas que son simbólicas. Pero es una historia bastante elaborada, como para simplemente dejarla de lado. Y van a ver ustedes que en realidad encierra un mensaje sumamente profundo y que es muy lógico cada uno de los elementos que Dios ha puesto ahí. O sea, Dios los ha simbolizado de un modo sorprendente y muy correcto. Primero analicemos el fruto. Por supuesto, como dijimos, hay dos posibilidades, de que el fruto sea literal o que sea simbólico. Literal o simbólico. Bueno, en realidad ocurre que si nosotros estamos dispuestos a creer que ese fruto es literal, sin darnos cuenta, les digo que en realidad durante miles de años muchos teólogos han pensado simplemente que esa historia es así, tal cual como se lee en la Biblia. Pero entendamos una cosa, cuando nosotros afirmamos algo, cualquier cosa que afirmemos siempre, trae aparejado un grupo de afirmaciones también que a lo mejor no nos damos cuenta, que vienen acompañadas de la primera afirmación, ¿se entiende? Entonces, veamos por un momento la posibilidad de que ese fruto sea literal. Porque es simple, bueno, está bien, Dios puso ese fruto, ya está, el hombre desobedeció y por eso se apartó de Dios. Veamos qué trae aparejada esta afirmación. El hombre realmente murió como consecuencia de esto. No físicamente, murió espiritualmente, que es peor. ¿Sí? La Biblia dice claramente que el hombre murió espiritualmente. Entonces, quiere decir que Dios estaba hablando en serio. Cuando Dios le dijo al hombre, el día que comas del fruto, ciertamente morirás, y el hombre murió espiritualmente, hasta hoy en día, la cosa era muy seria. Pero la Biblia dice que este fruto era sumamente atractivo para el hombre. Sumamente atractivo para el hombre. Observemos cómo fue el proceso de la creación. ¿Cómo se crea algo? ¿Cómo hacemos nosotros para fabricar algo que queremos? Obviamente hay una separación entre lo que es la idea que tenemos y lo que es la realización de esa idea. Tenemos una idea, primero, de lo que queremos, y después empezamos a llevarla a cabo, obviamente. La diferencia entre la causa y el efecto. Y así mismo trabaja Dios, ¿no? Obviamente Dios tiene primero una idea y después la lleva a cabo. Digamos que nosotros queremos fabricar una casa. Esto representa la casa que queremos fabricar. Tenemos una idea clara. Tenemos que tener una idea clara, si no, no podemos ni siquiera empezar a trabajar. Tenemos que saber dónde la vamos a ubicar, con qué orientación, cuántos dormitorios, cuántos baños, qué tamaño. ¿Sí? Tenemos la idea clara. Una vez que tenemos la idea clara, empezamos a comprar los materiales. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que necesito una cantidad determinada de ladrillos, de cal, de cemento, de arena, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta las cosas más pequeñas, que pueden ser los tornillos de los cerrojos, ¿no? Hasta las cositas más pequeñas. A partir de ese momento yo comienzo entonces a llevar a cabo mi idea. Comienzo a juntar primero los materiales que necesito, cosa por cosa. Ladrillos, cal, cemento, arena. Y lo último que aparece es la casa realizada. Quiere decir que lo último que aparece es en lo primero en lo que yo pensé. ¿Verdad o no? ¿Sí? Siempre. Lo último
que aparece ya construido es aquella idea original que yo tenía. ¿Este es el proceso con el cual fabricamos cualquier cosa o no? Sí. La persona que fabricó este pizarrón primero tenía la idea del tamaño que iba a tener, después empezó a buscar los elementos, una vez que tenía todos los elementos comenzó a llevarlo a cabo hasta que al final terminó hecho como la idea original que él tenía. Con Dios ocurre exactamente lo mismo. Según la ciencia, ¿cuál es la criatura más nueva o el elemento más nuevo de toda la naturaleza? El hombre. Según la ciencia se demuestra que el hombre es nuevo. En toda la naturaleza el hombre es nuevo. Cualquier cosa es más antigua que el hombre. Y según el Génesis, si ustedes leen el Génesis, como Dios llevó a cabo el proceso de la creación, también dice lo mismo. Que Dios creó todas las cosas y lo último que Él creó fue Adán y Eva. Quiere decir que era lo primero en lo que había pensado. Es obvio. Ya lo dimos en la primera conferencia. Dios en la posición de sujeto es un Dios de amor. Para experimentar el amor necesita un objeto, un destinatario de ese amor. Dios es un Dios de armonía, de belleza. Dios es un Dios de alegría. Y la alegría surge con la respuesta de un objeto, dijimos, ¿verdad? Quiere decir que Dios siempre, entonces, tenía la idea de crear este objeto. Una vez que Dios tenía la idea clara de cómo iba a ser su objeto, o sea, el hombre, creó todo lo necesario para el hombre. ¿Por qué Dios creó el sol? ¿Por qué Dios creó el aire? ¿Por qué Dios creó las aguas? ¿Por qué Dios creó las plantas? ¿Por qué creó los minerales? ¿Y por qué todos ellos se incorporan perfectamente al hombre? ¿Por qué Dios creó los frutos? Si nosotros analizamos una fruta determinada, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué nos gusta? ¿Sí? Porque fue creada para nosotros. Dios sabe las necesidades que tenemos, encaja perfectamente. Cuando uno observa la creación desde este punto de vista, cuando uno empieza a observar la creación desde este punto de vista, y empieza a pensar desde el punto de vista de Dios, se da cuenta de la maravilla de la creación. Ahí se da cuenta cómo Dios ya había planeado todo para nosotros. Por ejemplo, ¿qué sería la noche sin las estrellas? ¿No? Las estrellas son como un manto de pequeñas lucecitas, ¿no? Para no darle esa sensación de bóveda. ¿Se imaginan que parecería una tumba la noche si fuera totalmente oscura, ¿no es cierto? Pero al tener estrellas da la sensación de espacio, ¿o no? Entonces el hombre no se siente ahogado. ¿Sí o no? Alguien pensó en eso. Alguien pensó en eso. Dios colocó la luna de modo tal que cuando es de noche, aún así la luna recibe los rayos del sol. Refleja los rayos del sol. A cierta distancia es perfecta, como para que no recibamos de noche los rayos del sol, para que podamos descansar, pero sin embargo que tengamos alguna luz, que por lo menos sea tenue, pero pueda, en fin, todo tipo de cosas observamos en la creación. Cuando comemos una mandarina, por ejemplo, ¿cómo le dice mandarina también? ¿En Centroamérica? ¿Sí? Ok. Uno la desenvuelve como si fuera un regalo, ¿no? Y ahí corta los gajos de la mandarina. Y son perfectamente para el tamaño de la boca humana. ¿Sí o no? Podrían ser unos gajos así grandes, ¿no? Pero sería muy engorroso comerlo. Uno se ensuciaría mucho. Pero sin embargo, uno piensa, bueno, qué claro que pensó Dios todas las cosas. ¿Se entiende? No es casualidad. Dios había planeado todas las cosas que existen para que después pudiera albergar a ese objeto que él quería perfectamente. ¿Se entiende? Y creó todo en perfecta armonía, en perfecto equilibrio. Por eso hoy en día el hombre está descubriendo a través de la ecología que existe un equilibrio en la naturaleza. Si el hombre elimina una especie de animal determinado, si lo elimina se produce un desequilibrio en la naturaleza. Porque todo existe para estar en perfecto equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué Dios creó este fruto? Porque piensen ustedes, Dios nos puso dentro de nosotros el impulso de desear ciertas cosas porque son necesarias. Todo lo que Dios creó, lo creó para el hombre. Y si el hombre tiene alguna necesidad original, genuina dentro de sí, es porque Dios se la puso. La Biblia dice que este fruto era muy atractivo para el hombre. Muy atractivo. Fíjense ustedes si era atractivo o no, que Adán y Eva estaban dispuestos a arriesgar su vida con tal de poseerlo. Porque Dios le había dicho, el día que coman de este fruto morirán. Sin embargo, aún así el hombre quería probarlo. Entonces, ¿para qué existe este fruto? ¿Para qué Dios lo creó? Algún propósito debería tener. Sí, las personas que han creído que esto era un fruto literal, las personas en la historia que han creído que era un fruto literal,
La respuesta que han dado era que era una prueba de Dios. Era una prueba de Dios. Y como el hombre fracasó en esta prueba, entonces Dios lo castigó con la muerte. Ahora yo querría saber dónde dice eso la Biblia, porque la Biblia no dice eso. Fíjense, leamos correctamente lo que dice la Biblia. Todo lo que Dios creó en el universo, lo creó para el hombre. Y las cosas más importantes y más poderosas del universo son muy útiles para el hombre. Y cuanto más útiles, más importante es respetar sus principios. Todas las cosas útiles tienen sus principios para ser utilizados. ¿Se entiende? Por ejemplo, la fuerza de gravedad, ¿es útil o es inútil? Imagínense lo que sería nuestra vida sin la fuerza de gravedad. Estaríamos todos flotando, ¿sí? En fin, no podría existir el mundo. Los océanos se perderían cuando la Tierra está girando. Pero gracias a la fuerza de gravedad se queda todo pegadito en la Tierra. ¿Sí? ¿Pero alguna vez ustedes se han caído de algún lugar alto? ¿Se han golpeado? Es por culpa de la fuerza de gravedad. ¿Podrían ustedes decirle a Dios, mira, por culpa tuya, yo al final me lastimé, ¿por qué creaste la fuerza de gravedad? Sería muy tonto decir eso, ¿no es cierto? Porque Dios creó la fuerza de gravedad para beneficio del hombre, pero el hombre tiene que respetar sus principios. Como toda cosa útil en la naturaleza, tiene sus principios. Si el hombre respeta sus principios, puede utilizarlo a su favor. ¿Sí o no? ¿Qué sería del mundo de hoy sin la luz eléctrica? ¿Qué sería de esta misma conferencia ahora sin luz eléctrica? ¿Es útil o no? Pero ustedes están enterados, los que dicen que sí es útil, ¿están enterados que hay gente que se murió electrocutada? Sí, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo todavía que es útil? ¿O deberíamos eliminarla por completo? No, porque si no hubiera luz eléctrica no pudieran matar a... Es simple, la luz eléctrica es, la electricidad en sí, no solamente la luz, sino todo lo eléctrico, es útil, pero también es peligroso. Simplemente deben respetarse sus principios para convertirlo en algo útil. Entonces, ¿qué simbolizará este fruto? ¿Será que es algo útil para el hombre y que el hombre no podía utilizarlo hasta que no conozca sus principios? Por ejemplo, un padre le puede decir a su hijo, mira, si el hijo es pequeño, le dicen, no pongas los dedos en el enchufe, porque te vas a morir. ¿Verdad o no? Ahora, más tarde, el hijo estudia electricidad, se convierte en un ingeniero en electricidad. ¿Aún así no puede tocar el enchufe? Sí, puede tocarlo, porque él ahora conoce sus principios. ¿Se entiende? El padre le decía que no, porque él no estaba capacitado todavía para hacer uso de esa fuerza. Era útil, por algo existía. Todo lo que existe en el universo por algo existe. ¿Piensan ustedes que Dios pudo haber creado algo inútil? ¿Ustedes trabajarían para fabricar algo totalmente inútil? No serían tan tontos. ¿Piensan que Dios sí sería tan tonto? Nada de lo que Dios creó es inútil. Pero Dios no le dijo al hombre, el día que comas del fruto yo te mato. No dijo nada de eso. Un padre no le dice a su hijo, el día que pongas los dedos en el enchufe yo te mato. Es muy diferente. Le está diciendo, el día que pongas los dedos en el enchufe te puedes morir. ¿Se entiende? El día que pongas los dedos en el enchufe te puedes morir. Es muy diferente. Sería razonable que el chico pregunte, mira, entonces ¿para qué pusiste electricidad en la casa? No la hubieras puesto si yo me puedo morir. No, el padre le va a decir, lo puse porque es útil, pero tú tienes que respetarlo, porque como toda cosa útil, deben respetarse sus principios. Es muy elemental, es muy obvio. ¿Se entiende bien? Entonces, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? En su casa, ustedes de pequeños tenían cuchillos en la cocina, ¿sí o no? ¿Sus padres le permitían jugar con los cuchillos? No, es peligroso. Pero sería razonable que le pregunten, entonces, ¿para qué tienes cuchillos? No, porque son útiles. Son útiles. Pero debes saber manejarlo. Cuando sepas manejarlo, seas maduro, seas responsable, no hay problema. Igual que un carro, un auto también, es algo útil. Pero ¿cuántas personas se mató en un accidente? Se mataron en accidentes. Muchas. ¿Quiere decir que deberíamos eliminar todos los autos? No, es algo útil. Una vez que la persona aprende sus principios, no hay ningún problema. Mientras no los aprenda, está prohibido manejar. ¿Está permitido en este país sacar licencia para manejar a los 9 años? Está prohibido. Cualquier país, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, no está preparado, no tiene capacidad para manejarlo. Está prohibido. ¿Sí? ¿Pero está prohibido para siempre? No, en algún momento, cuando se aprendan sus principios, podrá hacer uso de eso. La Biblia no dice, el día que comas del fruto yo te mato. Sin embargo, ese fue el modo en que fue interpretado.
fue interpretado del modo que Dios puso a prueba a Adán y Eva, y como ellos fracasaron, entonces Dios los castigó con la muerte. Pero no es esto lo que la Biblia dice. De otro modo, tendríamos que pensar que Dios tuvo la crueldad, primero y principal, de dudar de sus hijos, de vigilarlos. ¿Sí? Un padre generalmente no tiene ese tipo de desconfianza con sus hijos. Aún un padre caído, de esta sociedad caída en la que vivimos hoy, los padres tienen tendencia a confiar en sus hijos. ¿Saben por qué? Porque el amor verdadero, va acompañado siempre de confianza. ¿Se entiende? ¿Ustedes pueden amar totalmente a alguien en el que no confían? No se puede, ¿no? Muy difícil. No se puede amar a alguien en el que yo desconfío. El amor y la confianza van juntos, siempre. Y hasta los padres de esta sociedad, repito, esta sociedad caída, aún así, tienen la tendencia a confiar en sus hijos. Y déjenme que les ponga un ejemplo a ver si es verdad o no. Cuando hay problemas, ¿no? Los chicos cometen algún error, alguna travesura. ¿Qué dicen primero los padres? Que son las malas compañías. ¿Verdad o no? Siempre un padre dice, son las malas compañías. Mi hijo es bueno, son sus malas compañías las que lo hacen malo. Claro, los padres del otro dicen lo mismo, que su hijo es bueno y que son las malas compañías. ¿Es verdad o no? Es típico. Siempre los padres piensan que su hijo es bueno, que lamentablemente los malos amigos que él tiene lo impulsaron a realizar el mal. Quiere decir que el padre siempre hasta el final termina teniendo confianza en su hijo. Pero Dios no. Según esa teoría, Dios no. Dios desconfiaba de Adán y Eva. Él mismo los creó. Y Adán y Eva eran totalmente puros, porque no existía el mal. ¿Se entiende? Eran totalmente puros. Y Dios sabía, Dios conocía perfectamente. Dios es omnisciente. Dios conoce el corazón de sus hijos. Pero aún así él desconfiaba. Me parece que estos son unos tramposos, yo le voy a poner alguna prueba. No puedo confiar en ellos. ¿Sí? Y qué prueba tan cruel, ¿no? Ahora imagínense ustedes, ¿no? Ustedes tienen un hijo y lo quieren poner a prueba. Quieren saber si es obediente o no. Entonces lo observan así, con cierta malicia, ¿no? Dice, a ver, yo voy a observar a ver qué es lo que le gusta a él. Y un día descubren, porque la Biblia dice que este fruto era muy atractivo para Adán y Eva. Entonces un día descubren que a su hijo le gusta mucho el pastel de chocolate. ¿Sí? Entonces un día hornean un lindo pastel y, bueno, abren las ventanas a propósito para que se sienta bien el olor cuando el chico está por volver de la escuela. Y cuando él ya está a una cuadra ya siente el olor de su pastel preferido. Entonces, cuando él llega, ustedes se lo muestran. Oye, mira lo que preparé. Y lo tientan, mira qué rico olor que tiene. Pero no lo vas a tocar. ¿Me entiendes? No lo debes tocar, porque si lo tocas te vas a morir. Y ponen veneno en el pastel, a propósito. Y lo dejan ahí arriba, cerca de su alcance. Porque la Biblia no dice que a ellos le costó muchísimo llegar a este fruto. Está cerca de su alcance. Y el chico, claro, está tan tentado que come la torta y se muere. Ahí alguien los llama por teléfono a su oficina, a ustedes, y dice, mira, tu hijo se murió porque comió la torta. Y ustedes contestan, está bien, se lo merece por desobediente. ¿Sí? ¿Qué tal sería el corazón de un padre así? ¿Están dispuestos a aceptar que Dios tendría esa clase de corazón? No, ¿no es cierto? Por eso digo, el creer en algo lleva aparejado muchas veces otro tipo de creencias que no estamos dispuestos a aceptar. Entonces, afirmamos algo sin tomar conciencia que detrás de eso hay otras cosas aparejadas. ¿Se entiende? En fin, esto muestra claramente que este fruto no puede ser un fruto literal y no puede ser simplemente una prueba. Además, si nosotros leemos en la Biblia, en Mateo 15:11, Jesús decía claramente, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre. Nosotros sabemos que cuando Adán y Eva comieron de este fruto, se originó con ello el pecado original, un pecado que el hombre lleva en el espíritu, que se ha transmitido de generación en generación. Pero sin embargo Jesús decía, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre. En fin, todo esto nos muestra que probablemente este fruto esté representando otra cosa que tenemos que considerar. En realidad, este fruto es simbólico. Y ya vamos a explicar lo que esto representa. Pero por el momento convengamos en lo siguiente. Si el fruto es simbólico, obviamente el árbol que está dando este fruto también tiene que ser simbólico. Porque un árbol literal no puede dar frutos simbólicos.
Y la Biblia dice que este árbol estaba al lado de este árbol. Los dos árboles estaban uno al lado de otro. Vamos a comenzar por este árbol entonces primero. ¿Qué puede simbolizar este árbol? El árbol de la vida. Vamos a comenzar por él porque el árbol de la vida es mencionado constantemente en la Biblia. Mientras que el árbol de la ciencia y del bien y del mal es mencionado solamente una vez, cuando dicen no comerás del fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Pero este árbol que estaba a su lado es mencionado constantemente en la Biblia. Cuando nosotros empecemos a entender qué simbolizaba este árbol, vamos por deducción a entender lo que simboliza todo lo demás. Vemos en la Biblia que cada vez que menciona al árbol, a un árbol, la Biblia está simbolizando a un hombre. Muchas veces el hombre es simbolizado con un árbol en la Biblia. Por ejemplo, si leemos en Salmos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de agua. Un hombre justo será como árbol plantado a orilla de la corriente del agua. Leamos, esto fue en Salmos 1.1. Capítulo 1, versículo 1. En Proverbios 11.30. Proverbios 11.30. Dice así: El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto, o sea, el resultado de un hombre justo, es el árbol de la vida. Y dice que está simbolizando al árbol de la vida como el fruto de un hombre justo. Y en fin, podemos continuar con muchos ejemplos, porque hay muchos en la Biblia. Jesús mismo decía: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Los sarmientos son unos vástagos que se alimentan de la misma vid, de la raíz de la vid, ¿sí? Entonces Jesús decía: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, porque él decía que nosotros tenemos que estar injertados para recibir la savia de él. Esto está en Juan 15.5. En Jeremías, capítulo 17, versículo 7, Jeremías 17.7, dice así: Bendito es el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Repito, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Un árbol que está plantado junto a las aguas no se muere, no se seca, es un árbol de vida, ¿verdad? Es un árbol de vida. Quiere decir que siempre que se menciona en la Biblia el árbol de vida, está simbolizando a un hombre elevado espiritualmente, a un hombre justo. Pero sin embargo habíamos dicho que había un simbolismo acá, cuando se mencionaba que los dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén. ¿Qué simboliza el centro? Bueno, la Biblia nos habla de otro árbol, que claramente era un símbolo también, la Biblia dice que era un símbolo, que también estaba en el centro. Esto lo podemos leer en Daniel, capítulo 4, versículo 12. Daniel, capítulo 4, versículo 12. Es un poco largo, pero miren qué interesante que es. Es la historia del rey Nabucodonosor. Él había tenido sueños persistentes con un árbol. Soñaba constantemente con un árbol maravilloso, impresionante. Y este sueño venía
constantemente y él estaba muy interesado en saber qué es lo que representaba este sueño. Y nadie podía decirle el significado de este sueño hasta que apareció el profeta Daniel. Y Daniel le revela así, de este modo. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver, en medio de la tierra, un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzó a ver desde todos los confines de la tierra. Repito, estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, veía un árbol en el centro de la tierra. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿Puede ser? ¿Puede ser algo así literalmente? ¿Qué significa un árbol en el centro de la tierra? La tierra es redonda. Y no puede haber nunca un árbol que se mire desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra de las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne, etcétera, etcétera. Entonces Daniel, ¿no? Él llamó al profeta Daniel para que le revelara lo que significaba este sueño. Daniel quedó atónico casi una hora. O sea, una hora él quedó como atónito, esperando que Dios le revelara qué era lo que significaba este sueño. Y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Daniel, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Y Daniel respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. El árbol que viste, que estaba en el centro de la tierra, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las bestias del cielo, eres tú mismo, oh rey. Eres tú mismo, oh rey, que te hiciste grande y poderoso. Quiere decir que ese árbol estaba representando al rey Nabucodonosor. ¿Y qué significaba que estaba en el centro? Significaba que él se había hecho grande y poderoso. Porque la posición central representa una posición de dominio, ¿sí? Una persona cuya todas las cosas giran a su alrededor, está en la posición de dominio. Entonces, ¿qué significa que este árbol estaba en el centro, estos dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén? Veamos. Repito, cada vez que se menciona el árbol en la Biblia, se menciona al hombre. Y cada vez que se menciona el árbol de vida, se menciona a un hombre justo. A un hombre justo. Pero además, si nosotros analizamos en la Biblia, cada vez que se menciona el árbol de la vida, también se está representando a la esperanza del hombre. La esperanza del hombre. Por ejemplo, en Proverbios podemos leer que la esperanza del hombre está reflejada en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En Proverbios podemos leer, en Proverbios 13:12, que dice: espera prolongada enferma el corazón. O sea que el corazón del hombre está enfermo de tanto esperar. Espera prolongada enferma el corazón. Árbol de la vida es el deseo cumplido. O sea, alcanzar el árbol de la vida, ese era el deseo del hombre del Antiguo Testamento. Porque lo está diciendo en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22:14, también se habla del árbol de la vida como la esperanza del hombre. Dice: dichosos los que laven sus vestiduras, o sea, los que se purifiquen, porque ellos podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la gran ciudad, o sea, entrar al reino de los cielos. Dichosos los que se purifiquen, porque solamente ellos, los que son puros, podrán disponer del árbol de la vida. ¿Sí? O sea, solamente aquellos que son puros podrán disponer de este árbol de la vida. Dichosos ellos. Quiere decir que también está representando el árbol de la vida como un deseo, una esperanza, una dicha del ser humano. ¿Qué puede ser? Fíjense ustedes que la Biblia termina en el libro Apocalipsis
Y Apocalipsis tiene ¿cuántos capítulos? 22. Quiere decir que esto es prácticamente lo último que la Biblia dice. El último mensaje que la Biblia nos da es esa gran esperanza y esa gran promesa, que aquellos que se purifiquen, solamente ellos, podrán disponer del árbol de la vida. ¿Por qué el hombre desea tanto el árbol de la vida? ¿Qué será ese árbol de la vida? A lo mejor si le preguntamos al hombre moderno qué es el árbol de la vida, ¿no? O qué puede representar el deseo más grande del hombre moderno, quizá diría dinero, ¿no? O poder, fama. Pero si nosotros leemos en el Génesis, vemos claramente que también era el deseo de Adán. Esto está en Génesis 3:24. En Génesis 3:24 dice que después de que Adán fracasó, después de que él comió del fruto, Dios tuvo que impedir que él alcanzara el árbol de la vida. Quiere decir que el deseo de Adán era alcanzar el árbol de la vida. Y Adán no tenía deseos de fama, ni de poder, ni de dinero. ¿Cuál era el deseo más profundo que Adán podía tener? Aun cuando querramos creer que Adán quería tener dinero, fama y poder, ¿había un modo en que él lo iba a conseguir? Sí. La Biblia dice que Dios le dio al hombre las 3 bendiciones. ¿Sí? Y la tercera bendición era el dominio. Dominio de toda la creación. Quiere decir que aun cuando quisiéramos creer que el deseo de Adán era tenía deseos de poder y de dominio, etc., bueno, lo iba a conseguir. ¿Cuál era el modo de conseguirlo? Llegar a la perfección. ¿Sí? Si él cumplía con la primera bendición, naturalmente después podía cumplir con la segunda bendición, multiplicarse, y después naturalmente tomaría dominio de toda la creación. Quiere decir que obviamente el deseo de Adán era cumplir con la primera bendición. Él quería llegar a la perfección. Por lo tanto, este árbol de vida, que era el deseo de Adán, está representando a Adán perfecto. Adán perfecto. Ya vimos claramente, como la Biblia menciona, que el árbol de la vida es el fruto de un hombre justo. O sea, el resultado de un hombre justo es el árbol de vida. Si Adán hubiera llegado a ser un hombre justo, si Adán hubiera llegado a la perfección, se habría convertido en un árbol de vida. Tanto es así que Jesús mismo, cuando llegó a la perfección, se llamó a sí mismo el árbol de vida. Jesús mismo, cuando llegó a la perfección, se llamó a sí mismo el árbol de vida. Esto podemos leerlo en en Lucas 23:31. Lucas 23:31. Esta parte de la Biblia cuenta cuando Jesús estaba siendo llevado para ser crucificado. Dice la Biblia que había algunas mujeres que lloraban por él. Y Jesús le contesta esto. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los callados: cubridnos. Porque si esto es lo que hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Si hacen con el árbol verde, un árbol verde es un árbol que tiene vida. Si esto es lo que hacen con un hombre verdadero, ¿qué es lo que no harán con un hombre caído? O sea que él se llamó a sí mismo un árbol de vida. ¿Por qué? Porque él había alcanzado la perfección. Es muy claro, este árbol está representando la meta de Adán. La meta de Adán, la perfección, Adán perfecto. Si este árbol está representando a Adán, ¿a quién podría representar el árbol que estaba a su lado? A Eva, obviamente. Este árbol representa a Eva. Pero una vez que una persona alcanza la perfección, no puede pecar. Es uno con Dios. Es perfecto. Es uno con Dios. Sin embargo, a este árbol se lo llama el árbol de la ciencia del bien o del mal, dependiendo el camino que tome. Si cumple con su responsabilidad, será considerado un árbol de bien, Y si no cumple, será considerado un árbol de mal. Quiere decir que este árbol está representando a Eva, pero está representando a Eva en estado inmaduro todavía.
a Eva en estado inmaduro. Si este árbol está representando a Eva, ¿qué representa el fruto? El fruto es el medio a través del cual un árbol se multiplica, ¿verdad? El fruto tiene las semillas adentro. Es el medio a través del cual el árbol se va a multiplicar. Por lo tanto, si este árbol está representando a Eva, el fruto está representando su capacidad sexual de multiplicarse. ¿Y entonces por qué estaba prohibido? Bueno, porque ella era inmadura. Y el hombre no puede multiplicarse si no creció todavía. ¿Se entiende? Simplemente, este fruto está representando algo útil para el hombre. Yo dije, no hay nada que Dios haya creado que sea inútil. Absolutamente nada que haya creado que sea inútil. Y Dios creó al hombre con ciertos deseos originales. Hay cosas dentro del hombre que el hombre desea originalmente. Y Dios no va a crear al hombre con un deseo interno, con una ambición o con un deseo, porque sí nada más. Sin embargo, está bien manifestado en la Biblia que ellos tenían el deseo por este fruto. Es natural. Este fruto representa su amor sexual, su capacidad sexual. El amor es algo útil o inútil. Es útil. Necesario o innecesario. Absolutamente necesario. Pero como toda cosa útil y como toda cosa necesaria, tiene sus leyes y principios. Si respetamos sus leyes y principios, se puede convertir en algo útil y maravilloso. El amor, ¿no es maravilloso? Pero sin embargo, ¿cuántas personas sufren por un mal uso del amor? Hoy en día vemos en la sociedad familias destruidas por el adulterio, violaciones, adolescentes embarazadas, destruyen su vida, abortos que producen un conflicto psíquico, un sentimiento de culpa imborrable, etcétera, etcétera. ¿No es acaso todo eso el reflejo de esta fuerza maravillosa mal utilizada? En la sociedad hay millones y millones de ejemplos de esta fuerza tan poderosa mal utilizada. ¿Qué padre que tuviera una hija de 10, 11, 12 años querría que fuera abusada, violada? ¿Sí? ¿Algún padre permitiría eso? ¿Sentiría alegría de algo así? ¿Algún padre permitiría que su hija, que todavía no creció, que sigue siendo una niña todavía, llegue a ser madre? ¿No dejó de ser una hija, una niña y ya puede ser madre? Cualquiera se da cuenta que no es correcto, que está saltando una etapa de la vida que no maduró todavía. Si aún el hombre caído y pecador, el mismo hombre que comete pecado, fornicación y adulterio, aún así trata de proteger a sus hijos de que no cometan esto, ¿qué nos extraña de que Dios haya prohibido este fruto? Es obvio. Dios no quería que el hombre tenga una experiencia con esta fuerza tan poderosa del universo hasta que no sea lo suficientemente maduro como para poder controlarla. ¿Se entiende? Ningún padre consciente quiere que sus hijos tengan una experiencia de amor que les pueda arruinar la vida. Una chica queda embarazada a los 13 años, por ejemplo. Es un bebé, ni siquiera sabe lo que le está pasando. ¿Puede ser madre? ¿Podría ser una madre responsable? ¿Puede ser una esposa responsable? Entonces el padre la protege de eso. Pero ¿la puede proteger hasta el punto que después cuando sea madura aún así no quiera que nunca se case? No, cuando llega el momento, llega el momento. Quiere decir entonces que este fruto estaba prohibido hasta que el hombre alcanzara la perfección. Después, naturalmente, él podía hacer uso de esto. Entonces todo coincide. No significa de ningún modo que Dios haya dicho, como siempre se interpretó, el día que comas del fruto yo te mato, porque a mí se me antoja y yo lo puse como una prueba para ti. No, no dice eso la Biblia, no lo dice de ningún modo. Bueno, ahora todo coincide, ¿sí? Adán y Eva estaban en el centro del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque el centro representa una posición de dominio y ellos fueron creados para tomar dominio sobre toda la creación. El fruto no podía ser utilizado hasta que lleguen a la madurez. Entonces, ¿qué representaba la serpiente? ¿Sí? ¿Qué representa la serpiente? En realidad, es una serpiente extraña. Ella conocía el mandato de Dios, porque inclusive pretendía saber más que Dios. Sin embargo, vemos en la Biblia
en Apocalipsis que se dice claramente cuál es la identidad de esta serpiente. En Apocalipsis 12:9, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué dice la serpiente antigua? Bueno, porque el Apocalipsis es el último libro y está hablando de aquella serpiente que se habla en el primer libro. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice que esta serpiente fue arrojada afuera y que sus ángeles fueron arrojados también. ¿Qué significa sus ángeles? Significa que esta serpiente tenía ángeles bajo su cargo. Pero ¿cómo puede ser que un ser físico, un animal, sea el líder de ángeles? Bueno, en realidad es muy claro que es un simbolismo. Dios creó el mundo espiritual y el mundo físico, ¿sí? La Biblia dice, como vimos en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, que así como tenemos un cuerpo animal o un cuerpo natural, también tenemos un cuerpo espiritual, ¿sí? Dios creó seres físicos que tienen vida física, pero que no tienen vida espiritual, porque fueron creados para servir a la parte física del hombre, que son los animales y las plantas. Del mismo modo, Dios creó seres espirituales que no tienen vida física porque fueron creados para servir a la parte espiritual del hombre. Estos son los ángeles. Los animales solamente pueden tener un contacto con el mundo espiritual a través del hombre. Los ángeles solamente pueden tener un contacto con el mundo físico a través del hombre, porque el hombre es el único que tiene espíritu y cuerpo. Por lo tanto, el hombre es un centro de armonía, un centro de conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Por eso también habla de que estos dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén. Este centro representa la conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. El hombre es el señor de la creación, tanto espiritual como física, y todo gira alrededor de él. Él es la conexión entre ambas dimensiones. ¿Se entiende? Sin embargo, dice que esta serpiente tenía ángeles a su cargo. Es obvio que en realidad está representando a un ser espiritual. Está representando simbólicamente a un ser espiritual. Bueno, pero si está representando a un ser espiritual, ¿por qué está representado como una serpiente? Ubíquense en el tiempo. Dios tenía que revelar la historia de la caída del hombre para que quede insertada en la historia de la humanidad durante miles y miles de años, para todo tipo de cultura, para todas las generaciones. Entonces, el hombre, después de la caída, perdió sus sentidos espirituales, ¿sí? Se cerró espiritualmente. Quiere decir entonces que Dios tiene que contarle al hombre esta historia de modo tal de utilizar ciertos elementos que él pueda entender. Si ustedes le cuentan algo, le quieren explicar algo a un niño, por ejemplo, ¿sí? Digamos que tienen un niño y le quieren explicar algo, ¿no se lo explican acaso con términos que él pueda interpretar? ¿Sí? Se lo explican dentro de los elementos, con ejemplos que él pueda interpretar. Jesús decía, ¿cómo quieren que les hable cosas del cielo si les hablo cosas de la tierra y no les entienden? Si hasta hoy en día, con todos los avances científicos y tecnológicos, el hombre recién está empezando a entender cosas de esta dimensión espiritual, ¿cómo puede ser que el hombre primitivo, el hombre del pasado, miles y miles de años, podría entender si le habláramos en términos del mundo espiritual? Entonces Dios utilizó ciertas cosas, utilizó ciertos elementos que son conocidos por todos, ¿sí? Serpiente, un fruto, los árboles, cosas sencillas. Y además, porque la serpiente es un animal muy adecuado para este simbolismo, porque la serpiente tiene dos lenguas. La lengua partida representa la falsedad, ¿sí? Una persona falsa puede hablar la verdad y la mentira y cambiarla indistintamente. Entonces estas dos lenguas representan la capacidad de decir la verdad y la mentira mezcladas. Por eso está representado por esta serpiente.
Bueno, ahora tenemos los elementos. Según lo que hemos visto, todos estos elementos están muy claros. El hombre primero tenía que crecer, por lo tanto, había ciertas cosas que no podía utilizar. Como todos nosotros. Hay cosas en el mundo que nos gustan. Desde chiquitos nos gustan los carros, los autos, ¿sí o no? Pero estamos esperando el día que tengamos la mayoría de edad para poder conducir. Desde chiquitos nos gustaría viajar, desde chiquitos nos gustaría tener cosas, desde chiquitos hay cosas que deseamos que no las vamos a tener hasta que nos demostremos que somos maduros y que somos responsables. Entonces exactamente lo mismo ocurre acá. Cuando el hombre crezca, va a tener derecho a manejar ciertas cosas, cuando aprenda ciertos principios, y sobre todo esta ley, que es la ley más poderosa del universo. Después entonces podrá multiplicarse. Por eso entonces Dios no quería que Adán y Eva hagan uso de su amor sexual hasta que no llegaran a la perfección. Sin embargo, la Biblia dice que ellos comieron de este fruto. Según lo que estoy diciendo, esto significa que ellos hicieron uso del amor sexual antes de tiempo. Si es verdad, debería haber alguna parte en la Biblia que refleje esto claramente. Y por supuesto que la hay, está muy claro. Después de comer del fruto, ellos sintieron vergüenza de su desnudez, dice la Biblia, y se taparon sus partes sexuales. Si hubiera sido una manzana literal, lo más probable era que ellos escondieran los restos de la manzana o se taparan la boca. Uno tiene la tendencia de tapar aquello con lo que pecó, ¿no es cierto? Sin embargo, la Biblia dice que ellos se taparon sus partes sexuales. Dice la Biblia que hasta el punto que Adán ya empezaba a apartarse de Dios, porque se ocultaba. ¿Qué significa? ¿Se puede una persona ocultar detrás de algo? Dios está en todas partes. Una persona no se puede ocultar de Dios detrás de algún arbusto. Pero significa que uno ya no puede mirar a los ojos, ¿sí? Ya no puede confrontar a Dios cuando siente que pecó, ¿no es cierto? Cuando una persona les está mintiendo algo, ustedes sienten en su mirada que no está siendo sincera, porque de algún modo se oculta, trata de ocultar la mirada. Significa que Adán estaba de algún modo incómodo con Dios. Y Dios siente esto, por supuesto. Si hasta nosotros podemos sentir cuando una persona no está siendo sincera, ¿cuánto más Dios? Y la Biblia dice que Dios buscó a Adán y le dijo, ¿por qué te escondes? Y Adán le contestó, porque estoy desnudo, siento vergüenza. Y Dios le dice, ¿y por qué te das cuenta ahora de que estás desnudo y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? Más claro imposible. ¿Por qué sientes vergüenza ahora? Antes no sentías vergüenza. ¿Acaso comiste del fruto? Está muy claro en la Biblia. Ellos se taparon sus partes sexuales porque habían comido del fruto. Y a partir de ese momento, todas las grandes religiones de la historia humana toman a la fornicación y al adulterio como el peor de los pecados. Todas las grandes religiones de la historia humana tienen a la fornicación y el adulterio como el peor de los pecados. ¿Por qué? ¿Se entiende? Sin embargo, la Biblia dice que primero hubo una relación entre la serpiente y Eva. Hubo una relación entre la serpiente y Eva. Entonces, ¿cómo puede ser? Si ese fruto fue comido por Eva, tentada por la serpiente, ¿qué significa? ¿Pudo haber habido una fornicación o un acto sexual entre un ser espiritual y la mujer? ¿Puede haber alguna especie de contacto entre un espíritu y una persona? Bueno, veámoslo acá. ¿Sí? Hay un cuerpo espiritual y un cuerpo físico, pero el ser humano tiene un cuerpo espiritual, y es real y es sustancial. En la primera conferencia yo les mostré a ustedes un versículo bíblico, Mateo 17:3, donde cuenta la Biblia que Jesús está en el monte de la transfiguración con algunos de sus discípulos, y que ellos se encuentran, y los discípulos lo ven, con Moisés y con Elías. Moisés había muerto hacía 1600 años, y Elías había muerto hacía 900 años, y sin embargo ellos lo ven, los discípulos de Jesús lo ven. Y eran tan reales y tan sustanciales que uno de ellos quiere armar una tienda. Y le dice, quiero armar unas tiendas acá para que Moisés, Elías y tú, le dice a Jesús, puedan entrar en esa tienda. O sea, se veían tan físicos, tan reales. La Biblia cuenta la historia de Jacob, que fue atacado por un ángel, ¿no? Y luchó con el ángel durante toda la noche, hasta que el ángel le dislocó la cadera. Pero quizá hay gente que no tiene mucha fe en las cosas que dice la Biblia. Pero aún hoy en día hay muchas personas que tienen experiencias espirituales y son sustanciales. Casas poseídas por espíritus, donde objetos vuelan,
donde son golpeados, donde son atacados. Muchas personas tienen experiencias concretas, sustanciales con el Espíritu. De todos modos, aparentemente, según lo que estamos viendo, este fruto fue comido por Eva, tentada por la serpiente. Adán no tenía nada que ver al principio. Y si ellos se taparon sus partes sexuales, muestra claramente que había un acto de fornicación. Bueno, si nosotros observamos en la Biblia, nos dice claramente cuál es el pecado de los ángeles también. Leamos en Judas, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Judas 6 y 7. Judas tiene un solo capítulo, versículos 6 y 7. Habla del pecado de los ángeles. Comenzó por este ángel y continuó con otros. Y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente. Y lo mismo Sodoma y Gomorra que como ellos, como los ángeles, fornicaron y se fueron tras una carne diferente. La Biblia está diciendo que el pecado de los ángeles fue la fornicación también. Entonces, analicemos ahora cuál fue el proceso y la motivación de la caída. Ahora tenemos los elementos para entenderla. Pero vamos a interpretar ahora cuál fue el proceso, por qué ocurrió esta caída, cuál fue la motivación de la caída y por qué Dios no intervino en esa caída. ¿Por qué Dios no pudo impedir la caída del hombre? Obviamente, para ir adelantándolo, la razón por la cual Dios no intervino en la caída fue porque Dios no creó al hombre como un autómata. Dios creó al hombre con una responsabilidad y eso es lo que le da dignidad al hombre. Por lo tanto, Dios no podía interferir. Ya Dios había cumplido con su parte de darle el mandamiento al hombre. El mandamiento de que el hombre no debía tener relaciones sexuales hasta que no llegara a la perfección. Era la responsabilidad del hombre de cumplir con este mandamiento. Si Dios bloquea nuestra parte de responsabilidad, nos anula. Un hombre, si fuera creado sin responsabilidad, no tendría derecho a tomar dominio sobre la creación. Porque nosotros nos diferenciamos del resto de la creación justamente en ese hecho, de que tenemos responsabilidad. Por lo tanto, Dios no puede bloquear esa parte. Por mucho que le pese, por más dolor que le cause, Dios no puede bloquear la parte de responsabilidad humana. Entonces vamos a ver el proceso de la caída. Al comienzo, como dijimos, Dios tenía todo un proceso para la creación. Él tenía la idea muy clara de crear al hombre, pero también tenía la idea muy clara de todo lo que iba a ser necesario para ese hombre. ¿Se acuerdan? Entonces Dios crea cada partícula, cada átomo, cada molécula, todo lo que existe en el universo, y lo último que Él crea es al hombre, porque fue lo primero en lo que Él había pensado. Quiere decir que todo lo que Dios crea antes del hombre, lo crea para el hombre. Entonces, obviamente, Dios quería que exista el mundo espiritual y el mundo físico, porque el hombre iba a tener cuerpo y espíritu. Entonces, Dios crea primero el mundo espiritual, obviamente, porque el mundo espiritual está en la posición de causa. La causa aparece primero y el efecto después. El mundo espiritual está en la posición de sujeto. Dios crea entonces, de este modo, el mundo angélico. Digo mundo angélico porque los únicos espíritus que existían eran los ángeles. No había espíritu humano todavía, no habían sido creados. ¿Se entiende? Y a la cabeza de ese mundo angélico había un arcángel llamado Lucifer. ¿Sí? Lucifer. Era un ángel, pero superior. Hay jerarquías también en el mundo angélico. Y este arcángel era el encargado de recibir el amor de Dios y distribuirlo en el mundo espiritual, en el mundo angélico. Bueno, quiere decir que ya existía esto. Lucifer no tenía ningún conflicto, recibía el amor de Dios, acompañó a Dios durante la creación. Esto se puede ver en la Biblia en realidad también. Cuando Dios creó al hombre,
Él estaba hablando con alguien. En el Génesis ustedes pueden ver que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Dios habla en plural. Estaba hablando con alguien. Estaba siendo acompañado por los ángeles, especialmente por Lucifer. Hasta allí no había ningún conflicto. Estaba todo bien para Lucifer. ¿Cuándo comienza el problema con Lucifer? En el momento en que Dios crea el mundo físico, ya él comienza a sentir algo extraño. Por primera vez, existía un ámbito que él no podía dominar. Él no podía controlar el mundo físico. Cuando un espíritu quiere tocar la materia, ¿no?, pasa de largo, no tiene dominio sobre el mundo físico. Y obviamente en el mundo físico existían animales. Probablemente haya habido alguna especie de animal que era la más grande y la más dominante. Y esa sí podía dominar todo el mundo físico. Pero él estaba acostumbrado a que todo lo que existía, de algún modo, estaba bajo su control. Ahora existía algo que no estaba bajo su control. Sin embargo, esto no lo conflictó demasiado, porque si bien era cierto que él no podía dominar este mundo físico, estos animales tampoco podían dominar su reinado, tampoco podían dominar su mundo. Entonces, hasta allí la cosa no era demasiado grave. ¿Se entiende? Pero más tarde, Dios creó a Adán. Y cuando Dios creó a Adán, ahora sí, Adán tenía cuerpo espiritual y cuerpo físico. Por primera vez existía una criatura que obviamente tenía acceso a ambos mundos. Tenía un acceso libre y directo con ambos mundos, mundo espiritual y mundo físico. Y que obviamente era el centro de ambos mundos. ¿Se entiende? Ahí comenzó su conflicto con él. Automáticamente se sintió desplazado por un ser superior. Pero ahí no terminaba la situación. Cuando Dios creó a Eva, ¿el plan de Dios cuál era? El plan de Dios era que el hombre, masculino, la mujer, femenina, el hombre llegara a ser uno con Dios, reflejando sus características masculinas. Y la mujer llegara a ser uno con Dios, reflejando sus características femeninas. En la relación de mente y cuerpo. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros fuimos creados para ser la morada de Dios, o sea que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Quiere decir que Dios se manifiesta a través de nosotros. Nosotros llegamos a ser la encarnación de Dios. La mente se incorpora a través del cuerpo, ¿no es cierto? Todo lo que es invisible dentro de la mente se llega a sustancializar a través del cuerpo. Y eso es maravilloso, porque el amor se puede llegar a ser visible. Yo puedo tocar a una persona, puedo abrazarlo, puedo jugar con él. Mi amor se hace concreto, visible para él. ¿Sí? Ahora Lucifer no podía recibir el amor de Dios en forma directa, porque Dios iba a estar encarnado a través de Adán y Eva. Adán iba a tener la autoridad, como la tuvo Jesús cuando llegó a la perfección, de decir, el que me ve a mí, ve a Dios. Y Eva también. Cuando llega a la perfección, ella tiene la autoridad de decir, el que me ve a mí, ve a Dios. Quiere decir que el amor de Dios es transmitido a través de ellos. Y este amor llega inclusive a ser más sustancial, repito, más concreto. Porque Dios no tiene una forma sustancial. Pero ahora esto sí tiene una forma sustancial. Adán tiene un cuerpo espiritual, igual que Lucifer. Eva tiene un cuerpo espiritual, igual que Lucifer. Ahora Dios tiene cuerpo. Dios puede jugar con él. Dios puede amarlo. ¿Se entiende que es más concreto? Es más sustancial. Sin embargo, él no entendió esto. Él no tomó el punto de vista de Dios. Simplemente sintió que esta relación directa que él tenía con Dios había desaparecido. Ustedes fíjense como más tarde, muchos miles de años más tarde, este mismo Lucifer, cuando él tienta a Jesús en el desierto, Jesús le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Él no estaba tentando a Dios, estaba tentándolo a él. Le dijo, no tentarás al Señor, tu Dios. ¿Qué significa? ¿Quién es el Dios para él? El hombre. ¿Se entiende? El hombre fue creado como el Dios de Lucifer. Él fue creado para servir y para responder a Dios a través de servir a sus hijos.
¿Se entiende? Sin embargo, Lucifer no entendió esto y se sintió desplazado, sintió celos, sintió envidia, sintió resentimiento. No pudo entender que Dios jamás lo iba a abandonar si él era fiel. Si Dios creó a Lucifer con alguna necesidad, también creó todo para satisfacer esa necesidad. En ese sentido, nosotros mismos jamás debemos preocuparnos. Si hay alguna necesidad genuina en el individuo, Dios nos creó con la posibilidad de satisfacer esa necesidad. Si no, Dios no hubiera puesto esa necesidad en nosotros. Dios creó en Lucifer una necesidad de recibir amor. ¿Ustedes creen que después Dios lo iba a dejar sin amor? ¿Para qué hacer semejante insensibilidad? No, Dios tenía planeado para que todo el universo, para que todas las cosas de la creación estuvieran en perfecta armonía, satisfechas de todas sus necesidades. Sin embargo, Él no pudo tener la paciencia, y eso es muy importante como enseñanza para nosotros. Él no pudo tener la paciencia de esperar lo que le correspondía en el momento en que correspondía. No pudo tomar el punto de vista de Dios. Y entonces él abandonó su posición. ¿Qué significa que abandona su posición? No significa que se va a otro lado, ¿sí? Porque Dios está en todo el universo. Significa que abandona el propósito verdadero de su vida y se centraliza en otro propósito, que es un propósito falso. Ahora Lucifer tiene otro propósito. Este propósito que él tiene ahora es satisfacer sus necesidades de amor. ¿Puede ser bueno este propósito? No. Todo propósito que está apartado de este dominio es malo, automáticamente. Todo propósito que está apartado de esto es malo. Él quería satisfacer sus necesidades de amor. Ahora pensemos, ¿qué hubiera pasado si Lucifer hubiera tenido amor verdadero para Dios? Si él hubiera pensado, bueno, está bien, Dios no me ama más, no importa, aún así yo de algún modo voy a servir a los hijos de Dios. ¿Qué hubiera pasado con él en el día de hoy? ¿En qué posición estaría ubicado él? Él sería como el ancestro de algún modo, ¿no? Sería como aquel antiguo ser que acompañó a Dios durante la creación, que protegió y cuidó a los primeros hijos de Dios, que nos cuidó a todos nosotros desde el momento en que nacimos. ¿No sería maravilloso estar con él? ¿No sentiríamos amor con él? ¿No estaríamos felices de jugar con él? ¿No tendría él acaso una posición absolutamente privilegiada en el universo? Sí, sería privilegiado. Sería el sirviente de los hijos de Dios. ¿Se entiende? En realidad, ser el sirviente de los hijos de Dios es una posición súper privilegiada en el universo. Por eso Jesús más tarde presentó una ley absoluta para nuestra restauración. Él dijo, el que quiera salvar su vida, la va a perder, pero el que esté dispuesto a perderla, la va a salvar. Es una ley. El que quiera tomar algo lo va a perder, pero el que esté dispuesto a darlo, lo va a recibir. Si él hubiera estado dispuesto a perder, hubiera dicho, bueno, está bien, aún así yo me quedo sin amor, yo voy a servir a los hijos de Dios, después se habría dado cuenta que nada perdió. Todo lo contrario, estaría en una posición realmente privilegiada. Sin embargo, él no tuvo fe, no tuvo paciencia, y es lo que nos ocurre a nosotros. Vamos a ver que la naturaleza satánica que nosotros tenemos, como Jesús decía, ustedes incorporaron una naturaleza satánica, tiene este mismo tipo de características. La heredamos de este proceso, proviene de este proceso. Entonces muchas veces no tenemos la paciencia de esperar que un fruto madure, esperar recibir las cosas cuando corresponden que sean recibidas. Tenemos ansiedad, falta de confianza, ¿sí? Y queremos robar las cosas antes de tiempo. Entonces él se apartó de esa posición. Sí, por supuesto, la pregunta de muchas personas es muy obvia. Muchas personas preguntan, bueno, pero si Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, ¿acaso no pudo prever que esto podía ocurrir? ¿No pudo Dios acaso darse cuenta de que realmente Lucifer, que tenía también capacidades de experimentar sentimientos, iba a sentir celos? ¿Qué piensan ustedes? Sí, por supuesto, Dios sabía perfectamente que Lucifer podía experimentar celos. Pero eso no es problema para Dios. Ese no era problema. Según el principio,
para que este propósito se concrete, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que este propósito llegue a realizarse, según vimos en los principios de la creación? Hace falta un sujeto, hace falta un objeto, este objeto se tiene que unir al mismo propósito, tiene que responder y entonces recién se concreta este propósito como resultado. Si esto ocurriera, ¿este resultado sería bueno o malo? Malo, porque todo propósito que está apartado de Dios es malo. Acá llegaría a existir el mal. ¿Sí? Pero que él momentáneamente se sienta confundido, que momentáneamente abandone su posición, no era demasiado grave para Dios. Y ahí ustedes van a llegar a una conclusión muy clara, que en realidad en el plan de Dios hay una inmensa flexibilidad. Si Dios fuera un Dios rígido, cualquier pequeño error que hubiéramos cometido ya se quebraría el plan universal. ¿Sí? Aún en nuestro cuerpo físico podemos observar eso. A veces comemos cosas que son tóxicas o cosas que no son muy sanas, a veces no, casi siempre. Y aún así continuamos. El hombre fuma, toma alcohol, hasta se droga. Y aún así, de algún modo, claro, una vez que quiebra el límite, que va más allá del límite, ya se quebró. Pero en el plan de Dios había cierta flexibilidad, porque donde hay amor hay flexibilidad. La rigidez muestra una falta de tolerancia. La rigidez absoluta mostraría una falta de tolerancia. Ante cualquier pequeño error ya se quiebra todo y todo se derrumba. Veamos acá la flexibilidad muy clara. Lucifer abandonó su posición, pero no era tan grave para Dios. Inclusive la Biblia dice que hasta Dios es un Dios celoso. La Biblia dice en el Génesis, cuando pide que no deben crearse imágenes, ¿no? Dice, yo soy un Dios celoso. Quiere decir que los celos en realidad no son necesariamente algo malo. Lo que es malo es qué hago yo con los celos. Si debido a que yo tengo este sentimiento momentáneo de celos y por eso cometo una venganza o un acto de maldad, entonces es el acto de maldad el que es malo. ¿Se entiende? Por ejemplo, imagínense que hay un foco de luz. ¿Sí? Este foco emana luz. Y yo interpongo un obstáculo acá. ¿No se va a producir sombra? Sí, ¿verdad? Es natural. Yo interpongo un obstáculo a la luz, me produce sombra. El foco de luz representa a Dios. La luz representa el amor. El obstáculo eran Adán y Eva. Y la sombra representa los celos. ¿Sí? ¿Es natural o no? Sí, es natural. Hasta hoy en día es totalmente natural que hasta los niños, cuando uno tiene un niño y nace otro, el segundo, el mayorcito siente un poco de celos. No, nadie se va a desesperar demasiado por eso, es normal. Cuando crezca se va a aprender a amar a su hermanito y no hay ningún problema. Salvo que realmente él decida hacer algo malo contra ese hermano. Entonces sí, esos celos se convierten en algo malo. Pero si no, no. Hasta acá la cosa no era demasiado grave. Lucifer simplemente había abandonado su posición. Sin embargo, es obvio en la Biblia que él continuó con esta relación con Eva. Seguía habiendo un dar y recibir entre Lucifer y Eva. Cuando hay un dar y recibir, tiene que haber un propósito. Cuando hay un dar y recibir, tiene que haber un sujeto y un objeto. ¿Sí o no? Siempre que hay dar y recibir, tiene que haber sujeto u objeto. ¿Quién me puede decir si este dar y recibir podría haber llegado a ser bueno? ¿Podría haber llegado a ser bueno, sí o no? Sí. Si hubiera estado centralizado en Eva como sujeto, transmitiendo este propósito, el propósito de Dios, este dar y recibir sería bueno, porque ella estaría transmitiendo el amor de Dios para Lucifer, colocándolo a él en su posición. Eva podría haber dicho a Lucifer, no, cuidado con lo que dices, estás equivocado. ¿Sí? Y le transmite a él el mandamiento de Dios en forma clara. Y en realidad, ella intentó eso al principio. Si ustedes leen la Biblia, ella le dice, no debo comer del fruto. Pero automáticamente él insiste con su propósito. Ella nunca debería haberse unido a este propósito. ¿Se entiende? Quiere decir que Eva debería haber estado sí o sí en la posición de sujeto con este propósito. Si ella se coloca en la posición de objeto, es porque está recibiendo este propósito. Y bueno, no tardó mucho en hacer eso. Llegó un momento que al final ella, según la Biblia, aceptó lo que Lucifer le estaba proponiendo.
Quiere decir que ella cortó la relación con este propósito. Y abandonó también su posición y se colocó acá. Eva se colocó en la posición de objeto. Quiere decir que estaba aceptando este propósito. Y entonces sí, llegó a sustancializarse el mal a través del acto de fornicación. Fornicación significa una relación sexual ilícita, ilegal, fuera de la voluntad de Dios. Ahí sí, por primera vez, llegó a existir un propósito, un resultado falso, malo, en contra de la voluntad de Dios. Y ahora sí, él ya tenía un instrumento concreto que había heredado este propósito. Entonces ahora, él envía a Eva a tentar a Adán. ¿Por qué? Porque si Adán continuara creciendo hacia la perfección, él se podría convertir en el salvador de Eva. Si Adán llegara a la perfección, él podría salvar a Eva después. Entonces, ¿qué tan verdadero el amor de Lucifer que él mismo después envía a Eva a tentar a Adán? Y al final entonces, Adán también cae en la tentación y ambos se centralizan en el propósito falso de Lucifer, que ahora la Biblia lo llama Satán, el enemigo de Dios. Adán y Eva estaban centralizados en un Dios falso. Y la Biblia lo dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que Satán se colocó en la posición de Dios de este mundo. Dios de este mundo. Ahora había un hombre y una mujer centralizados totalmente en un propósito falso, dominados por un ser totalmente falso. Y como resultado de esto, ellos tuvieron hijos que reflejaron siempre las características de Satán. Y esto lo decía Jesús en Juan 8:44. Leamos lo que decía Jesús. En Juan 8:44. Porque lo que él decía en realidad está reflejando muy claramente todo esto que estamos hablando. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús no decía esto porque estaba enojado ese día. Él sabía que sus palabras iban a permanecer en la historia humana durante miles de años. Él era muy responsable de las cosas que decía. Y no le causaba gracia decir esto. Pero él tuvo que decirlo. Ustedes son hijos del demonio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y por eso queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio. Jesús dijo que él fue homicida desde los comienzos. Es obvio que él había asesinado a alguien. ¿A quién había matado Satanás? A Adán y Eva. Los mató espiritualmente porque los apartó de la fuente de vida que es Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y por eso cumplís los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad. ¿Ven qué claro que es? Dice, no se mantuvo en la verdad. Quiere decir que él estaba en la verdad también. Algunas personas han pensado equivocadamente que siempre hubo dos dioses, el del bien y el del mal. Así como existe el bien, existe el mal también. No, eso no es verdad. Satanás, en realidad, había sido creado como Lucifer dentro del dominio de Dios. Por eso Jesús dijo, y no se mantuvo en la verdad. Quiere decir que en algún momento estaba dentro del dominio de la verdad. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Él es el padre de la mentira, dice Jesús. ¿Qué tan grave es eso? Bueno, observemos un poco el mundo en el que estamos viviendo hoy. ¿Conocen a alguien que nunca haya mentido? ¿Hay alguno de los presentes que nunca haya mentido? Si alguno levantara la mano diciendo yo, ese sería el más mentiroso de todos, ¿sí o no? La mentira es la moneda cotidiana, ¿no? Todo el mundo se maneja con la mentira, mentira en todos lados. Hasta en la propia familia mentimos, hasta a nuestros propios hijos le mentimos, hasta a nuestros propios padres le mentimos. Hay estafas, hay robos, hay violaciones, hay destrucción de familias, hay todo tipo de mentira. Pero Jesús decía, Él es el padre de la mentira.
¿Se imagina lo que sería un mundo donde no existiera la mentira? ¿Se imaginan un mundo donde uno podría ir a comprar cualquier cosa o salir a la calle y no existiría la mentira? Cualquier cosa que me digan automáticamente es la verdad. Qué maravilla que sería. Pero él destruyó esa clase de mundo. Él es el padre de la mentira. Y hoy en día estamos acostumbrados. Qué triste. ¿No? Estamos acostumbrados a la mentira. Entonces de acá proviene toda la extensión de esto. Una familia falsa, una sociedad falsa, una nación falsa, un mundo falso. Y esto es el infierno. El infierno. Bueno, repito lo que dije antes, ¿no? Estamos alimentados constantemente por la mentira, estamos alimentados constantemente por el odio, estamos constantemente alimentados por el resentimiento, por los celos, ¿sí? Y casi nos parece natural, pero no es natural, es común que es diferente. Y tan común es que casi no nos desesperamos, deberíamos estar desesperados. Si nosotros hubiéramos vivido toda nuestra vida acá en este mundo de verdad, y una sola hora nos ponen en este mundo, no podríamos tolerarlo, ¿verdad o no? Ni una hora, saldríamos a las calles de Nueva York sobre todo, ¿no? Ustedes están acá. Ni una hora uno puede soportar, podría soportar. Pero sin embargo nosotros vivimos y casi congeniamos con este mundo, y de algún modo casi sentimos que es natural. Qué terrible la situación del hombre. Algo tan bajo, algo tan miserable, él siente que es natural. Pero cuando nosotros nos reunimos en un seminario como este y empezamos a imaginar, aunque sea remotamente, cómo hubiera sido un mundo de bondad, ahí nos damos cuenta qué terrible que es el mundo. Casi no queremos salir afuera de nuevo, ¿no? Él creó esta clase de mundo. Y la mentira, en realidad, repito, es como la moneda cotidiana. Pero tenemos que apartarnos de la mentira. Porque la mentira es una droga. En el mundo de afuera, ¿no?, existe la droga. Y la gente la consume a pesar de que la destruye. ¿Por qué la gente consume la droga? Por la misma razón que la gente utiliza la mentira. Porque creen que le es útil. La mentira y la droga son exactamente lo mismo. La mentira es la droga espiritual. La mentira es como una droga espiritual. Porque fíjense ustedes que la droga le hace creer a la gente que lo saca de algún problema. La droga le hace sentir a la persona que de algún modo está colaborando con él. Lo hace de algún modo zafar de algún problema. Él cree eso. Cuando está desesperado, está deprimido, se droga y momentáneamente siente, salí de mi problema. Pero una dosis de droga pide otra. ¿Sí? Una dosis de droga ya pide otra mayor. Y esa otra mayor va a pedir otra mayor. Y esa otra mayor va a pedir otra hasta que se cruza un límite intolerable y ahí el cuerpo dice basta y la persona terminó. ¿Sí? ¿No es igual con la mentira? Con la mentira ocurre exactamente lo mismo. La persona utiliza la mentira igual que la droga porque cree que lo va a sacar de un apuro. Repito, la droga, la persona está deprimida y cree que, bueno, con esto se droga y de algún modo ya salió de la depresión. Mentira, después que termina más deprimido todavía. Y entonces necesita una dosis mayor. Con la mentira es lo mismo. Me encuentro en una situación, miento y parece que escapé. ¿Verdad o no? Parece muy útil la mentira. Tanto es así que a veces no sabemos qué haríamos sin la mentira. Menos mal que pude zafar, decimos. Pero no nos damos cuenta que una mentira trae a otra. Una mentira tiene que ser encubierta por otra mentira. Y esa mentira trae otra. Y después otra. Por ejemplo, yo me acuerdo siempre, una vez leí un artículo que se le hizo a Roger Moore. ¿Conocen el actor Roger Moore? Y él dice, a mí no me gusta que me hagan reportajes, porque nunca puedo recordar las mentiras que dije en el reportaje anterior. Es cómico, pero ¿es verdad o no? Personas que mienten tanto que después tienen que estar haciendo un esfuerzo para recordar a ver qué mentira dije o no vaya a ser que se queme. ¿Verdad o no? ¿Qué clase de vida es esa? Entonces es como la droga, una dosis le pide otra, esa dosis le pide otra y otra, hasta que al final cruza un límite. Entonces la persona empieza a mentir. Primero no pasa nada, parece que zafó de la situación. Después empieza a mentir en su casa, empieza a mentir a su esposa, empieza a mentir a sus hijos, empieza a mentir en el trabajo, hasta que llega un momento que ya es intolerable la situación.
Si miente una vez más, ya nadie se lo va a tolerar. Ya es tildado de un mentiroso, falso, corrupto. ¿Sí o no? Y ya nadie quiere escucharlo más. Esa persona destruyó su situación. Destruyó su medio ambiente. Tiene que escapar. ¿Verdad o no? Terminó, ya nadie cree en él. O sea, cruzó un límite, igual que la droga. Y ese es el momento del derrumbe de su vida. Bueno, eso es lo que él creó. Un mundo de mentira. Por eso los amigos nos duran poco. Por eso los matrimonios duran poco. Por eso la confianza que nos tienen duran poco. ¿Cómo podemos vivir una vida así? Se supone que deberíamos crear relaciones eternas, ¿no? Relaciones eternas, amistades y amor eterno. Sin embargo, lo destruimos porque tenemos este vicio. Somos viciosos. Espiritualmente tenemos un vicio, el vicio de la mentira. Y continúa en este mundo. Hasta el punto que al final nos tenemos que poner una máscara, ¿no? Una máscara para ocultar nuestra verdadera identidad. Y tanto la llevamos puesta que al final nos creemos que así somos. ¿Sí? Bueno, entonces este mundo quedó vacío, el mundo del plan de Dios, quedó destruido y en su lugar se formó este plan. Y Jesús decía que de este linaje venimos nosotros. Entonces vamos a analizar un poco cuáles son los puntos de la naturaleza caída. ¿Qué puntos heredamos? ¿Qué características heredamos? ¿Qué características de la naturaleza caída tenemos nosotros? Y van a ver que todos los puntos ustedes los van a sentir muy reflejados, van a sentir que realmente es así, y vienen de este proceso, vienen claramente de este proceso. Primero, ¿qué fue lo que hizo mal Lucifer en primera medida? No confió en el plan universal, no confió en el verdadero propósito de su existencia. En realidad sintió ansiedad, abandonó su posición y se centralizó en su propio propósito. Por lo tanto, esto significa que no tomó el punto de vista de Dios. No tomó. Vamos a poner. No tomar el punto de vista de Dios. Ese es nuestro primer error. Nuestra primera característica de la naturaleza caída es no tomar el punto de vista de Dios. Hoy dijimos que el Sol, que la Tierra fue creada para girar alrededor del Sol, ¿verdad? El Sol representa el propósito universal, el propósito colectivo, y el hecho de que la Tierra gire alrededor de su propio eje representa el propósito individual. Si la Tierra deja de girar alrededor del Sol, solamente le quedaría el propósito individual, girar alrededor de sí misma. Quiere decir que al no tomar el punto de vista de Dios, yo abandono el entendimiento del propósito colectivo y solamente me queda el propósito individual. Quiere decir que este es el origen del egocentrismo. ¿Qué significa ego? Ego significa yo. Egocentrismo significa yo como el centro. Yo soy el centro de todo. Todo tiene que girar alrededor mío. Pero todo el mundo está esperando eso, que todo gire alrededor de sí mismo. Entonces, si todo el mundo quiere que todo gire alrededor de sí mismo, nunca puede haber armonía. Esto es como consecuencia de no tomar el punto de vista de Dios. Automáticamente la persona que no toma el punto de vista de Dios comienza a centralizarse en su propio deseo. Por lo tanto, el segundo punto es abandono de la posición. Abandono de la posición. ¿Qué pasó cuando Lucifer abandonó su posición? ¿Qué hay de grave en abandonar su posición? Bueno, todos nosotros nacimos, por lo tanto, en una posición equivocada. Cuando él abandonó su posición, se convirtió en el Dios falso de un mundo falso. Quiere decir que el abandono de la posición es el origen de la pérdida de la identidad. ¿Verdad? El abandono de la posición es el origen de la irresponsabilidad también,
y en la pérdida de la identidad. Él prefirió ser un Dios falso de un mundo falso en lugar de ser un sirviente verdadero en un mundo verdadero. Perdió su identidad. Y es lo que le pasa al hombre caído. ¿Por qué existe la envidia en un hombre que en realidad todos fuimos creados con características únicas? Las características de cada individuo es absolutamente única, no se puede repetir. Entonces, ¿por qué tenemos envidia? Porque en realidad perdimos nuestra verdadera identidad. El hombre perdió su verdadera identidad y no sabe qué es. Se siente ilegítimo en este mundo, se siente despersonalizado en este mundo, imita. Véanlo en la juventud, ¿sí? Que según las ropas, ¿no? Que se tiñen el pelo, que los aritos, que un día cambian y otro día se rapan la cabeza, otro día tratando de buscar desesperadamente alguna identidad. ¿Verdad o no? Por eso el hombre cree que a lo mejor puede demostrar que tiene algún valor, que es más importante, si tiene algún título, si tiene posesiones, según su ropa, si anda en un carro espectacular. Está buscando desesperadamente esa identidad perdida, constantemente. Y a veces sentimos que a lo mejor con algún título o cosas, ustedes habrán entrado a lo mejor al estudio de algún abogado o alguien y ven montones de diplomas colgados por ahí, ¿sí? No digo que esté mal, no digo que esté mal estudiar, pero está mal cuando es la búsqueda desesperada de una identidad a través de cosas materiales, cosas externas. Porque en realidad el individuo debería interpretar que él es un hijo único, que las características que él tiene son únicas en el universo. ¿Sí? Les cuento una anécdota. Para que vean cómo funciona, a lo mejor ustedes tienen alguna anécdota semejante, ¿no? ¿Hasta qué punto llega la desesperación de sentirse identificado por algo externo? La persona perdió su identidad, entonces cree que tal o cual cosa marcan su nivel. Y lo habrán visto en propaganda de televisión, ¿no? Si tomas tal whisky, entonces tienes nivel. Si fumas tal cigarrillo, entonces tú tienes personalidad. ¿Verdad o no? ¿Y es verdadero o es falso todo eso? Es falso. En mi familia hay una historia de mi abuelita, que una vez ella fue a un médico. Entonces, estaba conversando con el médico de su situación y le dice, bueno, mire señor, y él la interrumpe y dice, doctor. Ah, bueno, perdón. Entonces siguió hablando y sí, como usted sabe, señor, la volvió a interrumpir y le dijo, doctor. Ah, perdón, sí. Y al rato volvió a hablar y se equivocó de nuevo, le dijo, bueno, sí, señor. Y él ya con enojo le dijo, doctor. Y ella lo miró y le dijo, como usted quiera, pero doctores hay muchos, mientras que señores hay pocos.